A mí esta tarde vamos a hacer como un ejercicio espiritual y mental a través de una historia de la Biblia. ¿Sí? Vieron que el título, si leyeron el boletín, que recién Rodrigo lo volvió a mencionar, el título cuál es de la Jacob y Israel. La historia de Jacob es una historia muy interesante. Él era mellizo de Esaú, ¿recuerdan? Dios, en su promesa a Isaac y a su madre Rebeca, les había dicho de que de uno de sus hijos iba a venir una descendencia donde iba a venir Cristo, pero a diferencia de lo que ellos pensaban, lo que Dios les estaba anunciando era que el mayor iba a servir al menor. ¿Sí? Y el menor, al tener el pacto de estos mellizos, fue Jacob. Y entonces, aunque parecía algo extraño, Jacob iba a terminar teniendo la bendición de parte de Dios. Es interesante que la Biblia dice, y si ustedes leen el Espíritu de Profecía, dice que estos dos muchachos tenían temperamentos bien opuestos. Esaú era un muchacho libre, por decirlo, le gustaba el campo, salir, tenía osadía, no le gustaba mucho la reflexión, no le gustaba mucho sentarse a pensar, a reflexionar. Jacob era más un muchacho de la casa, le gustaba pensar, reflexionar, por lo tanto, pasaba más tiempo en la casa. Y para Isaac, Esaú era el preferido. ¿Por qué? Porque tenía toda esa fuerza de la juventud, esa osadía de salir de cazar, ¿no? Esa osadía que para el padre le representaba algo importante y alegría. Y Jacob, que tenía otro temperamento más reflexivo, de estar en la casa, de sentarse con la madre o con el padre a conversar, era el preferido de la mamá, de Rebeca. Si ustedes leen en la inspiración, en Patriarcas y Profetas, cuando Elena White describe el carácter de ambos, cuando los compara entre sí, uno ve caracteres diametralmente opuestos. El hecho de que Jacob era reflexivo le daba una mayor inclinación a lo espiritual, y de por sí eso le generaba a él un mayor respeto por las cosas que Dios decía. En cambio, Esaú, como tenía un espíritu más libre, le gustaba salir, no le gustaban las reflexiones, no era un muchacho dado a la reflexión. Por lo tanto, las cosas espirituales para él estaban sin cuidado. ¿Sí? Ustedes conocen la historia de ambos. Más allá de que el Espíritu de Profecía muestra los dos caracteres opuestos y de alguna manera ensalza el carácter de Jacob, Jacob no era perfecto. Jacob tenía unos cuantos defectos. ¿Sí? Solo que en comparación con su hermano, estos aspectos positivos se realzaban mucho más. Si ustedes hubieran tenido que elegir quién tenía que recibir la herencia espiritual, quién tenía que recibir la bendición del padre Isaac, seguramente hubieran elegido a Jacob. ¿Por qué? Y porque Jacob era reflexivo, era espiritual. Digamos, si Jacob viviera hoy, el hermano en este momento estaría atrás tratando de poner la red de vóley y me decía, no, todavía no me enfoque, y Jacob estaría sentado acá en la primera fila, escuchando con su Biblia, porque su temperamento era distinto. Y lo natural del ser humano, ¿cuál es? Es decir, no, Jacob. Ahora, el que uno tenga inclinaciones espirituales y tenga un temperamento, ya de por sí entienda más al espiritual, no significa necesariamente que uno esté bien encaminado todo. Y a veces hay hijos de la iglesia que nacen con una inclinación hacia el espiritual, que cuando uno los ve, uno dice que bueno, este va a ser un buen líder de la iglesia, este realmente va a marcar una diferencia dentro de la iglesia. Pero entre la inclinación natural y que un joven pueda llegar a ser un líder de la iglesia, entre medio estamos los padres. ¿Sí? Porque muchas veces a las buenas inclinaciones con las que los padres nos interpretan
iba a recibir la herencia, que cuando estaba llegando el momento para que Isaac diera la bendición, Isaac tenía fijo en su mente que iba a ser Esaú. Y aunque Rebeca le recordaba lo que Dios les había dicho, Isaac le decía, no, va a ser Esaú. Y aunque Rebeca le mostraba el contrapunto entre el carácter de uno y del otro, Isaac le decía, Esaú. Es más, organizó todo para dar la bendición a Esaú. Y ahí es en este hecho donde comenzamos a ver algunas influencias en la vida de Jacob que resultaron negativas. Un muchacho que por inclinación natural era reflexivo, un muchacho que por inclinación natural era espiritual, un muchacho que por inclinación natural le gustaban las cosas bien hechas, un líder de la iglesia nato. Pero este hecho que marca el momento cuando Isaac va a dar la bendición nos muestra que a veces los padres no somos la mejor influencia para nuestros hijos. Cuando Rebeca se enteró que ya Isaac había mandado a Esaú a cazar la ofrenda, ¿no? el animal para el sacrificio, que se lo trajera y él le pudiera dar la bendición, Rebeca buscó un plan para que Jacob recibiera la bendición en lugar de Esaú. ¿Se acuerdan? Le hizo poner, ¿se acuerdan que le hizo poner encima de su cuerpo el vello de un animal? Porque él era lampiño y su hermano era velludo, ¿no? Bien peludo, ¿no? Mucho pelo tenía. Y Abraham ya era viejo, no veía bien. Entonces cuando llega y no lo veía, pero sentía el olor, él sintió el olor a campo. ¿Por qué? Porque él estaba vestido con ropa de animales, el olor que él tenía era a campo. Lo toca y siente pelo, este es mi hijo Esaú. Aunque por ahí la abuela le podía dar sola, yo estoy viejo, medio solo. Lo bendice. ¿Qué le pasó por la cabeza a Jacob cuando estaba delante de su padre? Y de su padre le pregunta quién es. ¿Sí? Ahora sí, se hizo la luz. Muy bien. Gracias. Tenemos un equipo incansable que trabaja para que podamos tener gracias. ¿Qué le pasó a Jacob cuando se paró delante de su padre? ¿No se daba cuenta que lo estaba engañando? ¿Saben? Patriarcas y Profetas dice que cuando Jacob fue delante de su padre, él no estaba totalmente de acuerdo con lo que su madre quería que haga, pero lo hizo. Y parado frente a su padre, la bendición no era algo rápido, no es que él entraba, el padre, ¿quién sos? Soy Esaú, listo, te bendigo, andate. No, demoraba un rato. Imagínense todo lo que pasó por la mente de ese joven durante el tiempo que estuvo delante de su padre hasta que su padre lo bendijo. Esto habla mucho del carácter de Jacob. Yo puedo tener inclinaciones a lo bueno, yo puedo tener inclinación espiritual, pero ¿saben que con eso no alcanza? Si hubiera alcanzado con eso, hoy estaríamos hablando de otro Jacob. Estaríamos hablando de un hombre que cambió la historia de la humanidad, pero con las inclinaciones naturales no alcanzan. Y padres, ustedes pueden ver en sus hijos inclinaciones naturales que ellos tienen. A veces somos nosotros los que entorpecemos que esas inclinaciones se potencien y crezcan para que nuestros hijos sirvan a Dios y amen a Dios como lo tienen que amar. Pero tenemos una madre obsesionada para que la voluntad de Dios se cumpla. Y ustedes podrán decir, pero pastor, ¿qué más queremos una madre que haga cumplir la voluntad de Dios? Pero la voluntad de Dios se cumple no por lo que yo haga, sino por lo que hace ¿quién? Dios. Dios no quiere que yo le ayude a Él. Dios quiere que yo le permita actuar a Él. Y cuando yo intento ayudarle a Dios, siempre las cosas salen mal. Pero eso también describe cómo soy yo.
describen cómo es mi carácter, describen los problemas que yo tengo. ¿Vieron que muchos de nuestros problemas tienen que ver, en los problemas que tenemos con las personas, se reflejan también en nuestros problemas espirituales? Una de las cosas básicas que todos compartimos es el egoísmo, es el orgullo. Y algunos lo tienen más desarrollado que otros. Y algunos es un defecto de carácter muy marcable. Y así como somos orgullosos delante de la gente, porque el único que puede hacer las cosas bien en esta iglesia, ¿quién es? Soy yo. No lo decimos así, pero actuamos de esa manera. Pero eso hacemos delante de ¿quién también? Delante de Dios. Y eso habla de un defecto de carácter, que por ahí ese defecto de carácter viene de que somos muy chicos, por cómo fuimos formados con nuestros padres. Jacob tenía una inclinación hacia lo bueno. Jacob tenía inclinación hacia la reflexión y hacia lo espiritual, nos dice el espíritu de profecía. Pero tenía una madre obsesiva en que lo que Dios le había dicho, sea como sea, tenía que ser cumplido. Tanto es así, era de obsesiva Rebeca, que desde chico Jacob sabía lo que Dios había dicho. ¿Se imaginan cómo se lo debe haber contado Rebeca? Si la misma inspiración nos dice que el preferido de Rebeca era Jacob y el preferido de Isaac era Esaú. Le debe haber comido la cabeza a Jacob. Desde chico, vos vas a ser el beneficiado por la bendición de tu padre, vos vas a recibir la herencia espiritual, vos vas a gobernar por sobre tu hermano. Uno puede decir, bueno, no le estaba diciendo una mentira. Pero cuando uno dice una verdad mal dicha, el daño es tan malo como la mentira que yo pueda decir. ¿Vieron, padres? A veces, enmarcado en cosas espirituales, le terminamos haciendo daño a nuestros hijos. Cuando nosotros queremos cumplir el papel de Dios en la vida de nuestros hijos, nos equivocamos. Nosotros somos personas que conducimos a nuestros hijos en el camino para que se encuentren con Dios. Es verdad que en los primeros años de vida representamos a Dios delante de nuestros hijos, pero muchos padres, sus hijos tienen 8, 10, 12, 15 años y siguen cumpliendo el papel de Dios delante de sus hijos, en vez de conducir a sus hijos a los pies de Cristo. A mí como pastor me toca hablar mucho con los padres cuando sus hijos son chicos y comienzan a querer tomar decisiones con respecto a Jesús. Y hay padres que le dicen terminantemente a sus hijos, hasta que vos no seas grande, vos no te vas a bautizar. Y me ha tocado hablar con padres, sus hijos ya en edad de bautismo, 8, 10 años, 12 años, y no quieren que sus hijos se bauticen porque los ven muy chicos. A veces los padres marcamos la vida espiritual de nuestros hijos, pero también marcamos el resto de la vida de nuestros hijos. Y aunque la base con la cual Dios nos creó es buena, los padres intervenimos de tal manera que eso bueno lo transformamos en algo malo. Y yo una vez prediqué la primera parte de lo que ahora estoy diciendo rápido, porque nos vamos a tener a la segunda parte de la historia de Jacob. Jacob termina engañando a su hermano y huye. Y el que huye de la casa de sus padres sigue siendo un hombre, era un muchacho en aquella época, un muchacho reflexivo, un muchacho con tendencias espirituales, pero el que está huyendo es un cobarde, es un, disculpen la expresión, es un pollerudo, porque vivía en las polleras de su madre, y en definitiva, aunque él no estaba de acuerdo, terminaba haciendo lo que le decía su madre. ¿Eso es lo que Dios quiere que las madres o los padres hagan con los hijos? ¿Somos nosotros los que tenemos que decidir por ellos? No, nosotros los formamos para que ellos sean libres y para que ellos puedan tomar con Dios sus propias decisiones. Pero a veces en el afán de cumplir lo que la Biblia dice o lo que nosotros creemos que la Biblia dice, nos extralimitamos y terminamos formando jóvenes débiles en su carácter. A tal punto
Jacob tenía un carácter en algún sentido mal formado, que cuando huye era tal el miedo que lo embargaba que él para a dormir en el medio de la nada, un lugar sin nombre, dice la Biblia. Y en aquella época la gente no se quedaba a dormir en cualquier lado, por dos cosas: por temor a los animales salvajes y por temor a los ladrones. Por eso todo viaje era programado para llegar antes de la puesta del sol, porque las ciudades cerraban sus puertas. Pero era tan grande el miedo que tenía Jacob que durmió lejos de la ciudad que estaba cerca. ¿Por qué? Porque no sea cosa que alguien lo viera, le contara al hermano y el hermano lo encontrara para matarlo. ¿Qué me importan los ladrones? ¿Qué me importan los animales salvajes? Tengo tanto miedo que voy a dormir en el medio de la nada. Un muchacho con buenas características, pero que a veces la crianza fue influyendo de tal manera en su mente que terminó siendo, en bastantes años, un hombre con serios defectos de carácter, al punto que su propio nombre reflejaba el mayor problema que su carácter tenía. Porque su nombre, ¿qué significa? El nombre Jacob. ¿Suplantador o engañador? ¿Y lo era Jacob? Claro que lo era. En aquella época los nombres tenían una fuerza que hoy no tienen. Hoy ponemos nombres porque nos gustan, ¿vieron? ¿Sí? ¡Ay, qué lindo nombre! Le pongo. En aquella época los nombres de alguna manera determinaban el carácter de la persona. Eran puestos a propósito, ¿sí? Con un objetivo. Hoy uno pone el nombre porque nos gusta. Y el nombre de Jacob estaba bien puesto. Él era un engañador, era un suplantador. Va hasta la casa de su tío. Antes tiene el encuentro con Dios en Betel, ¿se acuerdan? ¿Por qué le puso Betel a ese lugar donde se encuentra con Dios Jacob? ¿Se acuerdan? ¿Qué significa la palabra Betel? Si quieren ya abrimos, no vamos a leer ese párrafo, pero podemos buscarlo ahí en Génesis, ¿sí? Capítulo 28, ahí donde tiene el encuentro y van a encontrar el significado de la palabra Betel. ¿Quién se acuerda de memoria el significado de la casa? Casa de Dios, puerta del cielo, ¿no? Ese lugar en medio de la nada significó para Jacob un encuentro con Dios. ¿Lo perdonó Dios a Jacob? ¿Qué les parece? ¿Lo perdonó o no lo perdonó? ¿Se fue limpio de todo pecado de aquel lugar Jacob? Sí. Ahora fíjense, Dios siempre está dispuesto a perdonar a sus hijos. Dios siempre está dispuesto a limpiar la vida de aquel que se ha equivocado. No importan los defectos de carácter que uno tenga. Ahora, Jacob no solamente necesitaba ser perdonado. Él había aprendido desde su madre y el cultivo también de aspectos propios al aceptar lo que su madre le proponía. Él había aprendido, ya sea por herencia de su madre, ya sea por cultivarlo él mismo, ideas equivocadas con respecto a lo que Dios quería en su vida. Y había cultivado defectos de carácter que lo terminaron haciendo un hombre con buenas inclinaciones, pero con defectos de carácter. ¿Por qué? Porque era un hombre débil, era un hombre que tendía al engaño, era un hombre que no sabía ponerse firme de frente a la realidad para poder cambiarla. Fíjese hasta qué punto le era así, cuando va a la casa de su tío, comienza a trabajar, se enamora de Raquel, ¿se acuerdan? Y su tío le dice que se le va a dar, trabaja 7 años por ella, se casa, y cuando se casa, descubre que en vez de Raquel, ¿quién era? ¿Qué hubieras hecho vos? Bueno, hoy día no nos casamos con los velos y demás, ¿no? Por ahí el engaño te das cuenta antes, ¿no? Pero ponete en la mente, ¿qué hubieras hecho vos si te engañaban de esa manera? ¿Qué hubieras hecho con Labán? No nos animamos a contar lo que hubiéramos hecho con Labán, ¿no? ¿Qué hizo Jacob?
¿Vieron cómo se ve el carácter de las personas a lo largo de la vida? Jacob era un hijo de Dios, no era un mal hombre. Pero saben, no importa el tiempo que vos lleves en la iglesia, no importa las veces que hayas confesado tus pecados a Dios, hay algo muy profundo dentro nuestro que tiene que ver con el hogar donde nacimos, con la crianza que tuvimos, con la interacción que tuvimos con el medio, que va formando nuestro carácter y nuestra persona. Y más allá del conocimiento de Dios que tengamos, a veces mostramos hacia el mundo una faceta de ciertos problemas internos nuestros que están muy profundo, arraigados dentro de nuestra mente. Y eso es lo que nosotros estamos viendo de Jacob. De Jacob entre Betel y el resto de la historia de Jacob, podemos ver un Jacob que es un hijo de Dios, un hijo que es bendecido por Dios, porque si repasamos la historia de Jacob, inclusive con este problema que tuvo con Raquel, porque en vez de darle a Raquel le dieron primero a Lea, ¿Dios lo bendijo o no lo bendijo? Sí, lo prosperaba. Y cada cambio que le hacía a su tío, Dios lo bendecía más a Jacob. Ahora, aunque uno veía muchas bendiciones de Dios para con Jacob, los defectos de carácter de Jacob seguían estando. Los dramas emocionales de Jacob estaban ahí. Él seguía siendo débil, él no se sabía plantar, siempre le esquivaba al conflicto y siempre tenía una carga en sus espaldas de lo que él había hecho años atrás en su tierra. Él vivía condicionado por lo que él era. A tal punto estaba condicionado que cuando decidió irse de la casa de su tío Labán, ¿qué hizo? Fue hasta la tienda de su tío, se plantó delante, puso los brazos en jarra, le dijo, me voy. ¿Eso hizo Jacob? No, huyó. Aprovechó que su tío no estaba y se fue. Uno dice, pero ¿ese es un líder hijo de Dios? ¿Uno que se esconde? ¿Cómo Dios puede escoger a un líder así, miedoso? Que digan que no tenía la madre, pero si no, se escondía detrás de la pollera de la madre. Saben, todo hijo de Dios tiene en su haber un montón de cuestiones que están muy arraigadas en su mente, que tienen que ver con la crianza, con las experiencias de vida, que muchas veces están guardadas allí y condicionan nuestra vida. Y aunque estamos en el camino del Evangelio, aunque estamos en el camino de Dios y hemos aceptado a Cristo, creemos en la salvación, creemos que Cristo viene pronto a buscarnos, nuestra vida sigue condicionada por esas cosas que nos ocurrieron cuando éramos chicos, cómo nos fuimos formando, los hábitos de vida que fuimos arraigando en nosotros, y aunque conocemos un mejor camino, todavía sigo condicionado por esas cosas del pasado. Y eso le pasaba a Jacob. Dice la Biblia que Jacob huyó, pero dice que cuando Labán volvió y se enteró, salió al encuentro. Pero cuando iba al encuentro, Dios se le apareció a Labán y le dijo, ojo con lo que vas a hacer con Jacob, no lo toques. Así que cuando llegó no estaba Jacob, en buenos términos, se separaron. Pero saben, mientras hacía el viaje con su familia hacia su tierra, fíjense lo que le pasaba a Jacob en su mente. Les leo cortito algunos párrafos del Espíritu de Profecía para que ustedes vean lo que había en la cabeza de Jacob cuando él volvía, ¿no? Dice, no volvió sin muchos temores por el mismo camino por donde había pasado como fugitivo 20 años antes. Recordaba siempre el pecado que había cometido al engañar a su padre. Sabía que su largo destierro era el resultado directo de su pecado. De día y de noche, mientras cavilaba en estas cosas, los reproches de su conciencia acusadora entristecían el viaje. Un hombre atrapado por su pasado, 20 años después, habiendo ya pasado por Peniel,
Habiendo Dios mostrado su mano poderosa que lo iba a acompañar siempre, cómo se fue de la casa de Labán, cómo Dios lo había prosperado en todo, él volvía masticando, rumiando pensamientos negativos en la cabeza, que hacían su viaje algo pesado. ¿Por qué? Y él tenía miedo de lo que iba a encontrar cuando llegara a la casa de sus padres. Un hermano que él decía, 20 años después me quiere cortar la cabeza igual. Qué viajecito, ¿no? Fíjese otra cosa. Dice, a medida que se acercaba al fin de su viaje, el recuerdo de Esaú le traía muchos presentimientos aflictivos. Si viviera hoy, diríamos que Jacob estaba entre angustiado y al borde de un ataque de nervios o al borde de una depresión, ¿no? Uno habría que identificar bien por dónde estaba caminando, orillando este hombre. Pero fíjense lo que hizo Dios en favor de su siervo. Dice, una vez más el Señor le dio a Jacob otra señal del cuidado divino mientras viajaba hacia el sur del monte Galaad. Le pareció que dos ejércitos de ángeles celestiales lo rodeaban por delante, ¿sí?, y por detrás, y que avanzaban con su caravana como para protegerla. Fíjense qué interesante, ¿no? Él venía en su cabeza rumiando pensamientos negativos, soy un pecador, soy una basura, como lo que hice, y mi hermano encima me va a querer matar. Cuando uno comienza a rumiar esos pensamientos, ¿cómo está el ánimo de uno? Está por el piso. Ahora, resulta que Dios, viendo lo que le estaba pasando en la cabeza, Dios le hace ver ejércitos a ambos costados, dice, de su caravana, ejércitos de ángeles que lo protegían. ¿Alguna vez viste ejércitos de ángeles alrededor tuyo? ¿A quién le gustaría que Dios le abriera los ojos y poder ver ejércitos de ángeles que en un momento difícil de tu vida te están protegiendo y acompañando? ¿No tendrías un envión de autoestima en ese momento? Pero parece que Jacob no. Los vio y ¿saben lo que hizo? La inspiración dice, Jacob creyó que debía hacer algo más en favor de su propia seguridad. Entonces dice que mandó a unos siervos que se adelanten y vayan al encuentro de su hermano con regalos. Y diciéndole, él le dijo, estas palabras exactas van a tener que decir, tu siervo Jacob, como para decirle qué cosa, no creas que yo vengo a reclamar un lugar por lo que pasó con mi padre, yo soy tu siervo, no necesito nada de la herencia de mi padre, mira, es más, yo te puedo dar regalos. Qué cosa interesante, ¿no? Vio dos ejércitos a su alrededor y todavía tenía miedo. ¿Sentiste miedo alguna vez? Pero estoy hablando del miedo espiritual. Miedo. Hay gente que vive con miedo. Vieron que desde chico uno tiene miedo. Yo recuerdo de chico tenía miedo a la oscuridad. Por la duda no apaguen la luz, que no se corte, que... Uno lo va superando, ¿no? Si uno tiene una vida normal, uno va superando ciertos conflictos de la niñez. Pero a veces la niñez es tan dura la que nos toca vivir que hay conflictos que los llevamos toda la vida. Jacob tenía cosas que atraía desde muy chico que no había logrado superar. Y estaba condicionado por eso en su vida. Dios le mostró dos ejércitos de ángeles al costado de su caravana y así todo tenía miedo. Alguno podría decir, bueno, este es un problema espiritual, falta de fe. No, no siempre nuestros problemas son espirituales. A veces nuestros problemas son emocionales, de cosas que no hemos resuelto de nuestra vida pasada. Ya sea antes de conocer a Cristo o inclusive si conocemos a Jesús, porque seamos de la iglesia desde pequeños no significa que nuestra crianza ha sido la mejor. Nuestros padres dan lo mejor que pueden, pero son pecadores. ¿Cuántos traumas hay acá de muchos de ustedes que sufrieron durante la niñez que condicionan hoy tu vida adulta?
Pregúntenle a Jacob si no. Vio un ejército de ángeles y seguía sintiendo miedo. Y cuando estos siervos vuelven, porque los siervos volvieron con el encuentro que habían tenido con Esaú, dice la Biblia que cuando llegaron delante de la presencia de Jacob, y Jacob le dice, ¿y tu hermano viene con un ejército de 400 hombres? ¿Se imaginan la cara de Jacob? La cara de miedo que debe haber puesto. Ahí tuvieron miedo todos, porque la caravana que él tenía no era un ejército de hombres. Había muchas mujeres, niños, siervos, pero no era un ejército. Y él inventó una estrategia: vamos a dividir la caravana en dos, porque si atacan a uno, la otra tiene oportunidad de huir. Pero ¿no se acordaba él de los 2 ejércitos de ángeles que había visto? Muchas veces nuestros problemas no tienen que ver con lo espiritual, tienen que ver con cosas no resueltas en nuestra mente, con hábitos de vida arraigados de muy pequeños, hábitos mentales arraigados en nuestra vida desde muy pequeños, y con hábitos nuevos que yo solito me busqué. Es lo que Elena de White habla de la herencia de pecado que yo recibo de mis padres, pero también de la herencia de pecado que yo cultivo. ¿Sí? Las tendencias heredadas y cultivadas. Cuando uno lee esto, uno piensa que Elena de White está hablando de los pecados que yo cometo, ¿no? De las cosas malas que hago. No, está hablando de eso, pero también está hablando de la mala manera que yo tengo de enfrentar la vida, de la mala manera que yo tengo de pensar la vida, de la mala manera en que yo soy condicionado para enfrentar los problemas de la vida. ¿Por qué? Y mi padre, frente a la dificultad, reaccionaba de esta manera, por lo tanto, yo reacciono de la misma. Mi padre, ante un problema, se tiraba debajo de la cama. ¿Y qué hago yo? Y yo también me tiro debajo de la cama. ¿Por qué? Porque eso aprendí. Pero ya conoces a Jesús. No, pero... Y a Jacob le estaba pasando eso, no era un problema espiritual. No el que le estaba mal con Dios. Dios ya lo había perdonado en Peniel. A tal punto Dios estaba con él que le hizo ver 2 ejércitos de ángeles alrededor de él. ¿Dónde estaba el problema de Jacob? Acá adentro. ¿Dónde está tu problema hoy? ¿Es espiritual realmente? ¿O hay cuestiones heredadas muy profundas en tu mente que tienen que ser cambiadas? Lo encontramos a Jacob en el momento más terrible de su vida, con el mayor miedo, y fíjense lo que ocurre con Jacob. Capítulo 32, ahí de Génesis, y vamos a leer. Capítulo 32, versículo 22. Dice: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres, sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía, y se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Él le respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Fíjese qué interesante este hecho de la vida de Jacob, ¿sí? Jacob está llegando a un punto crítico en su vida. Viene de vuelta a la casa de sus padres, Dios le había dicho que vaya. De alguna manera, ¿qué le estaba diciendo Dios? Llegó el momento de enfrentar tus miedos. Llegó el momento de enfrentarte con lo peor que hay en tu mente.
Porque ¿cuál es nuestro peor enemigo, mis hermanos? Nosotros mismos. Nuestro peor enemigo es lo que nosotros tenemos en nuestra cabeza. Aquellas cosas que no le revelamos ni siquiera al más íntimo nuestro, ni siquiera a nuestra pareja. ¿Por qué? Porque el pecado, mis hermanos, es lo que hay en la mente. Y cuando el Evangelio llega a la vida de una persona, lo que Dios está buscando es cambiar la mente de las personas. A veces los seres humanos nos quedamos con el perdón, pero nos olvidamos que el perdón es solamente que Dios limpie nuestra cuenta en el cielo. Dios no solamente quiere perdonarnos, Él quiere limpiarnos, dice la Biblia. Él quiere resetear nuestra cabeza, por decirlo de alguna manera. Él quiere limpiar nuestra cabeza de todas esas cuestiones pecaminosas que pueden ser malos actos míos, pueden ser malos pensamientos míos, pueden ser tendencias al mal heredadas de nuestros padres, pueden ser experiencias traumáticas que tuve durante la niñez, pero que Dios necesita limpiar de mi cabeza. ¿Para qué? Para que yo pueda vivir como Él quiere que yo viva. Y en algún momento de tu vida, Dios te dice, como le dije a Jacob, ha llegado el momento de enfrentar tus miedos, ha llegado el momento de enfrentarte con tus propios demonios, con tu propia cabeza. Yo necesito limpiar tu cabeza. Cuando aterrorizado por el miedo de lo que su hermano podía hacer, Jacob va a orar para pedirle a Dios, siente una mano en el hombro. Y con el miedo que tenía, vieron que el estrés produce una descarga de adrenalina y uno hace algo, o huye o ataca. ¿Y qué hizo Jacob? Atacó. Se dio cuenta que mucho para huir no había, tenía su familia del otro lado del arroyo y comenzó a luchar. Y uno dice, ¿pero este no era el cobarde Jacob que le esquivaba a los enfrentamientos? Y sí, pero cuando estás arrinconado, ¿qué pasa? Luchás, estás tan... Y luchó, y luchó, y luchó. Fíjense cuán cegado estaba Jacob, que no sabía con quién estaba luchando. Yo me lo imagino a Jacob luchando con los ojos cerrados y apretando los dientes. Mientras la adrenalina fluía sobre su cuerpo, él luchaba. Hasta que cuando rayaba el alba, dice que este personaje que estaba luchando con Jacob le tocó el costado y lo desconjuntó. Y en ese momento, ¿de qué se dio cuenta Jacob? Este no es cualquiera. Yo no estoy luchando con cualquiera. Y ahí se aferra y le dice, no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Pero fíjese que ocurre aquí algo que tiene que llamarnos la atención y que tiene que ser algo que en algún momento de tu vida tiene que ocurrir. Cristo le pregunta, ¿cómo te llamás? Él le dice Jacob. Y esta tarde Dios nos pregunta, ¿cómo te llamás? Pero Él nos pregunta de la manera que Él le preguntó a Jacob, por la fuerza que los nombres en la época de Jacob tenían. Porque el nombre en la época de Jacob definía a la persona. Hoy cuando yo te nombro por tu nombre, ya estás definido, ¿sí? Si yo digo Hugo Flores, ya enseguida ustedes hicieron la radiografía, pues ya saben quién es. Su nombre lo define. Si en esta tarde Cristo te pregunta cómo es tu nombre, cuando vos le contestes, en realidad lo que Cristo está preguntando, ¿quién sos vos? ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son tus fantasmas? ¿Qué hay en tu mente que te perturba, que no te deja vivir feliz? ¿Qué cosas hay en lo profundo de tu mente que está haciendo que una vida conmigo no te satisface? Hace 20 años que nos conocimos. En Peñiel te bautizaste, en Peñiel te perdoné, en Peñiel te mostré que iba a estar siempre con vos, en Peñiel te dije que de vos iba a ser una gran nación. ¿Qué hay en tu mente que no te deja ser feliz? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuáles son tus problemas? ¿Cuáles son esas cosas inconfesables que a nadie le dirías, pero quizás en esta tarde vos les puedas decir a Dios, Señor, al igual que Jacob, yo necesito que me cambien el nombre? Y Cristo le dijo a Jacob, a partir de ahora nunca más vas a ser conocido como Jacob. Ahora te vas a llamar
Israel. ¿Qué estaba haciendo Dios en ese momento? Estaba cambiando la perspectiva a Jacob y le estaba haciendo ver la realidad de otra manera. ¿Jacob fue distinto cuando se fue de aquel lugar? ¿En todos los sentidos? No. Porque uno no cambia de un momento para el otro. ¿Qué cambió de Jacob ese día? Su percepción de la realidad. Porque ¿qué hizo Dios? Disculpen de la manera que lo voy a decir. Dios puso la mano bien profundo dentro de la cabeza de Jacob para comenzarle a hacer ver la realidad de otra manera, ya no condicionado por su pasado. Y le dijo: Jacob, ahora no vas a ver más la vida como un engañador. Lo fuiste, pero yo te perdoné. Pero aunque te perdoné, toda la vida vos la viste a través del cristal de Jacob, del engañador, condicionado por lo que eras, por la crianza que tuviste, porque tu madre te sobreprotegió, porque tu madre te taladró el cerebro de que vos ibas a ser el elegido y terminaste tomando decisiones equivocadas. Yo quiero poner mi mano en tu cabeza para cambiar eso. Por lo tanto, ahora vas a ver el mundo con otro cristal, con otros anteojos, con otra mirada, con otra percepción. Y ahora la vas a ver con la percepción de Israel. ¿Qué significa la palabra Israel? Ustedes lo tienen ahí en sus Biblias. ¿Qué significa la palabra Israel? Que es el nombre que le puso Dios nuevo a Jacob. El que lucha con Dios. En algunas Biblias puede aparecer el que luchó con Dios y los hombres y venció. Fíjense cómo cambia radicalmente la mirada que Dios le pone a Jacob a partir de ese momento. ¿Saben, mis hermanos? Hay una obra que Dios quiere hacer en nosotros. Una obra distinta. Él no solamente quiere perdonarme, Él quiere cambiar mi mente. Y Él quiere que yo comience a verme a mí mismo en forma distinta. A veces estamos en la iglesia y yo me sigo viendo como el mismo miserable pecador de hace 20 años. Y Cristo, ¿sabes? No te ve de esa manera. Cristo ya no te ve más como Jacob. Cristo te ve como Israel. Y Él te dice: tenés que enfrentarte con los fantasmas de tu pasado. Tenés que enfrentarte con esos demonios que no te dejan ser feliz, que hay en tu mente, que pueden ser de diferentes razones. Porque yo quiero que a partir de hoy, dice el Señor, vos te comiences a ver a vos mismo y ver la realidad como Israel, ya no más como Jacob. Si lo que quisiéramos decir en otras palabras, ese encuentro de Cristo con Jacob fue un encuentro terapéutico para Jacob. Porque dice la Biblia que después que salió de allí, salió rengueando, pero ya no pensó más: ¿qué va a hacer mi hermano conmigo? Salió en paz para encontrarse con su hermano. Dios ya le había hablado al hermano en sueños: no se te ocurra tocarlo a Jacob, a tu hermano. Por lo tanto, cuando se encontraron, se reconciliaron. Pero ¿qué cambió en Jacob? La actitud frente a la vida. Es más, él se equivocó una y mil veces más. Porque después, aunque ya era Israel, terminó teniendo un preferido, ¿se acuerdan? Actuó mal. Porque los seres humanos somos así. Pero ¿qué cambió en la vida de Jacob? La forma que él se veía a sí mismo y la forma que él veía la realidad. Ya no la veía más como Jacob, como el engañador, el condicionado por la vida que había tenido con su madre y que había ayudado a que él cultivara esos defectos de carácter. Ahora le estaba viendo la vida como Israel, como aquel que Dios mete la mano en la cabeza de uno y me cambia. Y yo puedo ser feliz a pesar de los miles de errores que haya tenido en esta vida. Y quiero compartir ahí, antes de terminar, una cita
que la he dicho medio de memoria, pero la quiero leer. Dice: en su importante obra los padres deben pedir y recibir ayuda divina, aun cuando el carácter, los hábitos y las prácticas de los padres se hayan fundido en un molde inferior. Si las lecciones que se les dieron en la infancia y la juventud han desarrollado en ello un carácter deficiente, no necesitan desesperar. Fíjense qué interesante. Es lo que le había pasado a Jacob, ¿no? Las lecciones de la infancia, de la juventud, habían desarrollado un carácter, ¿cómo dice? Deficiente. Y puede pasarte en tu vida y en la mía. Yo fui criado en la iglesia y yo agradezco lo que mis padres hicieron, pero mis padres eran pecadores. Yo necesito que Dios entre en mi cabeza y termine de cambiar lo que tiene que cambiar para que yo vea la vida como Dios la ve. Y fíjese cómo termina la cita. El poder de Dios puede transformar las tendencias heredadas y cultivadas, porque la religión de Jesús eleva. Nacer otra vez significa una transformación, un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. No necesitamos seguir arrastrando más mochilas de cuando éramos Jacob. En esta tarde Dios te dice que Él quiere tener un encuentro con vos como lo tuvo con Jacob aquella vez. Lamentablemente a veces estamos dispuestos a tener un encuentro con Cristo al estilo de Jacob, cuando estamos desesperados. Pero no importa el momento de tu vida, si vos hoy disponés tiempo para encontrarte con Jesús y luchar con Él y decirle: Señor, hasta que no obres un milagro en mi mente, yo no te voy a soltar. El Señor está dispuesto a hacer el mismo cambio en la mente que lo hizo con Jacob aquella vez. Él puede cambiar la manera en que vos te ves a vos mismo, pero Él también puede cambiar la manera en que vos ves la realidad, para que vos puedas disfrutar en este mundo todavía de pecado, puedas disfrutar de la compañía de Dios y no vivas con los miedos que tenía Jacob. Dice la Biblia que cuando se fue Cristo de aquel lugar, dice en el versículo 30, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. La mayoría de los que estamos aquí hoy ya somos bautizados, tenemos una historia con Dios de años. Todos hemos pasado por Betel, pero esta noche Cristo nos invita a pasar por Peniel, porque Él quiere meter su mano poderosa en nuestra mente. Y en esos traumas que traemos por ahí de la niñez, esos malos hábitos que tenemos desde cuando no estábamos en los caminos de Dios, que todavía siguen condicionando nuestra vida, Dios quiere meter mano allí, en lo profundo de nuestra mente, para cambiar nuestra forma de vernos, cambiar nuestra forma de ver la vida y equilibrar nuestra vida emocional. Para que a partir de este momento, de encontrarnos con Él en Peniel, de verlo cara a cara, nosotros podamos ser hijos e hijas de Dios que disfruten del camino que nos está llevando al reino de los cielos, sin miedos, sin malos recuerdos, sin mochilas pesadas de culpa como las que tenía Jacob. Hombres y mujeres cambiados por haberse encontrado cara a cara con nuestro Dios. Que Dios te bendiga y ojalá que puedas tener el encuentro en Peniel como lo tuvo Jacob y que tu mente pueda ser cambiada por el poder de Dios. No hay nada de tu vida anterior, no hay nada de tu vida de niñez que Dios no pueda cambiar. No hay trauma, no hay hábito malo de vida que traigas desde chico que Dios no pueda cambiar. Todos necesitamos nuestro Peniel para que Dios haga la obra de transformación que tiene que hacer en cada uno de nosotros. Jacob o Israel. Dios quiera que todos podamos tomar la decisión en esta tarde de pedirle a Dios que todos a partir de hoy seamos Israel, nunca más Jacob. Amén.